Primeramente, ¿cuántos quieren que cambien las cosas en Taxco? A ver, levanten la mano. Creo que la palabra que Dios nos dio para hoy es una continuidad a lo que hemos estado escuchando. El domingo pasado hablaba el pastor de que Dios pone el querer, ¿cómo qué? ¿Cuántos quieren realmente que cambien las cosas en Taxco? ¿Quién creen que sea el responsable? Muchos ponen el dedo en el gobierno, ¿eh? Pero creo que nosotros tenemos la responsabilidad porque Dios nos ha puesto aquí para poder bendecir este lugar. Amén. Y de eso se trata la predicación de hoy. A ver si cambiamos aquí, si sirve el... Le puse por tema cumpliendo el primer propósito. Porque vamos iniciando un año nuevo y yo creo que muchos de ustedes tienen propósitos, a lo mejor comprar un carro, a lo mejor arreglar la casa, en fin, a lo mejor tienen propósitos. Pero hoy quiero hablarles del primer propósito, ¿sí? Y un propósito que es el de Dios en tu vida. Muchos hablan de compromiso, ¿verdad? Hemos hablado de que no, pues que no tienen compromiso, que no les gusta venir a la iglesia porque no tienen compromiso, pero hoy quiero que no hablemos de lo que es el compromiso, sino entendamos realmente lo que es el propósito de Dios, que muchas veces lo perdemos porque nos desenfocamos de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Sí, mira, Dios creó todas las cosas con un propósito. ¿Qué dice ahí? Todo lo creó con un propósito, ¿sí? Y mira, no voy a hablarte de biología, pero mira, es una, ¿qué? Abeja. Y mira, quiero que reflexiones bien, porque de veras yo le pedí a Dios esa palabra para que nos pudiéramos sacudir un poquito muchas cosas que tenemos en la mente, y a veces no entendemos lo que realmente Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Pero le pido al Espíritu Santo que hoy de veras esta palabra que oigas, te comprometa con Él. ¿Cuántos se quieren comprometer con Él? Sí, no con el pastor, no conmigo, sino con Dios. ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios? Muy pocos, ¿verdad? Otra vez para contarlos, porque son muy pocos. ¿Cuántos se quieren comprometer con Dios? Ah, bueno, ya cambió la cosa. Miren, es una abeja, ¿verdad? La abeja, ¿qué hace? Miel y cera, ¿sí o no? Pero ese no es su propósito. ¿Sabían eso? Y la miel es bien rica, ¿verdad? La colmena hace... Pero ese no es su propósito. Por eso quiero que empieces a reflexionar cuál es tu propósito. La abeja no fue hecha nada más para hacer miel y cera. La abeja fue hecha para polinizar los campos, o sea, para regar el polen en los campos y tengamos ¿qué? Plantas, flores. ¿Y quién conoce a Albert Einstein? ¿Quién ha leído algo de él? Es un físico de los siglos XX, el mejor de los que ha habido últimamente, y él dijo que si en este planeta desaparecieran las abejas, el hombre sobreviviría muy pocos años. Porque la tercera parte de los alimentos es gracias a estos insectos. Un insecto así de chiquito hace un bien grandote. ¿Cuántos lo saben? Ahora, ellos hacen miel y cera. Y es donde te quiero decir que el enemigo nos desenfoca. ¿Tú tienes trabajo? Sí. ¿Tú tienes algunos quehaceres? Sí. Pero ese no es tu propósito. Tú puedes hacer eso, ¿eh? Como la abeja hace miel y cera, pero el mayor propósito por la que Dios la creó fue precisamente para que se llenaran los campos de plantas, de flores, de muchas cosas, ¿sí? Inclusive, mira, puse aquí también a un ave medio feíta, ahí, es un sopilote o buitre. ¿Saben que aún con su fealdad ayudan mucho al ecosistema? Gracias a ellos se purifica el ambiente, porque Dios las creó con el propósito de que
se comieran lo podrido, lo echado a perder, lo que contamina. Y las creó con un sistema que no les hace daño, comerse gusanos, comerse las cosas podridas, no les hace daño. Así las creó Dios. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Esto es para que entiendas tu propósito, para que este año realmente no te desenfoques. Quizá el año pasado te desenfocaste y le echaste más ganas en otras cosas que no era tu propósito en Dios. Yo digo que dejes de trabajar, simplemente que hagas el propósito por el cual Dios te creó. Y eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Aquí habla de varios hombres con propósito. Abraham, su propósito fue bendecir ahora todas las familias de la tierra, dice, ¿no? Abraham es como conocido como el padre de la fe. A través de la fe, las familias son bendecidas. Así fue el propósito de Dios para su vida. ¿Quién más? Moisés. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? Libertar al pueblo de Israel de Egipto. Juan el Bautista, ¿cuál fue su propósito? Anunciar la llegada del Cordero de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Y dice aquí, y los discípulos de Jesús, ¿cuál fue su propósito? Llevar el evangelio. Y se los recordó Jesús cuando iba a ascender, les dije, id y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces vamos viendo los propósitos. Ahora, Jesús, el máximo ejemplo, su propósito, ¿cuál fue? Ese fue su propósito. Ese fue su propósito. Entonces, hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿verdad? Quiero que lo entiendan muy bien porque este año es un año de conquista. ¿Y a quién va a usar Dios? A ti. A ver, di, Señor, heme aquí. Yo quiero ir a la conquista. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Ok, mira, cuando vemos nuestro primer propósito debe ser, ¿qué dice ahí? En la versión de Nueva Traducción Viviente dice, quisiera que lo leyéramos todos, ¿sí? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Una vez más, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Muchas veces, esta es una promesa muy bonita y ya muchos se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Pero hay que entender bien que lo que Dios quiere dar aquí es buscar el reino de Dios. No busques tu propio reino. Buscar que Dios gobierne tu vida primeramente, tu corazón, que es el rey de tu corazón. Buscar que Él gobierne tu hogar, tu familia, ¿sí? Eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el propósito para cada uno de nosotros como cristianos, que Él reine en mi corazón, que Él reine en mi familia, que Él reine en esta ciudad de Taxco. ¿Cuántos quieren ver eso? Y Él dice, busquen el reino de Dios. Unos creen que nada más orando y ya van a estirar la mano porque Dios dice que todo lo va a añadir, o sea, todo viene por añadidura. No, se queda muy corto eso, tú tienes que hacer algo, tenemos que actuar. Para que esto cambie, lo que está pasando en Taxco, la iglesia tiene que moverse. Dios nos ha hablado que se levante la iglesia. No sé por qué dice que a veces nos dormimos, porque he oído las oraciones, dice, despierta iglesia, despierta. A lo mejor Dios nos ve dormidos. Y quizás nos vea dormidos porque no estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados. ¿Sí me entienden? Tú trabajas, yo también, pero ese no fue el propósito de Dios por el cual yo estoy aquí. Para entender bien por qué estoy aquí, necesito saber tres cosas, hacer tres preguntas. Creo que aquí las apunté. Sí, tres preguntas. Una, ¿quién soy? ¿Sí? La siguiente, ¿por qué estoy aquí? Y la otra, ¿y para qué estoy aquí? Cuando tú tienes la convicción de quién eres, por qué estás aquí, ¿y para qué estás aquí? Empiezas a entender el propósito en tu vida. ¿Y qué es lo que somos? Somos hijos de Dios, pero nada más soy unos cuantos, ¿eh? A lo mejor todavía no te sientes realmente un hijo de Dios.
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, entonces dice, para entender el propósito de Dios para nuestra vida, primero tenemos que saber quién soy. Soy un hijo de Dios. Amén. Toca tu corazón y dile, Señor, yo soy un hijo tuyo. ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? Porque Él te escogió, Él te llamó así como somos, con todos nuestros defectos, con todo lo que somos. Dios te llamó a ti. Dios te llamó. Yo no sé qué te ve Dios y qué me ve Dios a mí. La verdad no valemos así, viéndonos el espejo, no valemos mucho. Pero Dios te ve cosas muy grandes. Pero dice que tú estás aquí porque hay un llamado. ¿Y para qué estoy aquí? Para cumplir el propósito de Dios. Dice, eres un hijo de Dios porque eres llamado y escogido. Y hace como 15 días la pastora nos compartió este versículo que fue una de la palabra que Dios me tocó para este tema. Por eso les pregunto, ¿quién es un hijo de Dios? ¿Quién está en Cristo? ¿Quién está en Cristo? A ver, de veras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A ver, ¿quién está en Cristo? Amén. Mira, este versículo dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y qué dice lo demás? Y los que están con Él, a ver, repite, y los que están con Él, ¿son qué? Dios te llamó, Dios te eligió y Dios te ve fiel, aunque le fallamos a veces, ¿sí o no? Creo que todos le hemos fallado a Dios, ¿sí? Ahora, no vivamos del pasado, pero sí reflexionemos qué pasó con nosotros en el pasado. Fueron 365 oportunidades y ¿cuántas agarraste? Ahora, viene otro año, ya ahorita ya pasaron, ¿qué? ¿Cuántos días? 10. Tenemos 355 oportunidades para hacer el propósito de Dios. Pero aquí lo que quiero que veas con este versículo es que realmente Él ya nos ve como llamados, como elegidos y fieles. ¿Sí? Entonces aquí encontré en Primera de Reyes y Segunda de Reyes la historia de Elías y Eliseo, que tiene, bueno, hizo grandes profetas, ¿verdad? Pero tiene unos principios que nos van a servir mucho como iglesia, como personas, que si los aplicamos, créeme que este año sí va a ser de conquista. Créeme que Dios va a derramar poderosamente su espíritu en ti y en mí y vamos a conquistar. Amén. Entonces vamos a ver la historia de Elías. ¿Quién era Elías? Dice que era un hombre con las mismas pasiones como tú, o sea, no era un hombre sobrenatural, era como tú y como yo. ¿Quién de aquí es enojón? A ver. No, nadie es enojón, ¿verdad? Bueno. ¿Quién se enoja? No, poquitos. No, pues aquí pura santidad. Ay, después me dan su autógrafo. Porque eso de que no se enojen, no se los creo. Todos tenemos un momento a veces de enojo, todos tenemos ciertos arranques, ¿verdad? De un carácter así explosivo. Y Elías era uno de ellos, dice que él tenía las mismas pasiones que tú y yo. Elías era un gran profeta. Y no voy a irme a toda la historia de Elías porque quiero empezar a ver los principios, pero Elías, como era un hombre como tú y como yo, tenía el celo de Dios. Y un día retó a los sacerdotes de Baal, eran 450 sacerdotes de Baal. Y dijo, a ver, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Ustedes le piden a su Dios y yo le pido al mío. Y empezó ahí a ver quién quemaba el sacrificio, y los de Baal se pasaron, creo que hasta se herían para que Dios tuviera, el Dios de Baal hiciera algo, y no hizo nada. Y Elías oró y vino fuego del cielo. ¿Te imaginas esa escena? ¿Qué manifestación tan poderosa de Dios respaldando a un siervo de Dios? O sea, ¿tú crees que si le hablas a Dios
Él no puede responder. Tú estás adorando a un Dios verdadero, ¿o no? ¿Tú crees que si no le pides algo, no lo hará? Porque eres su hijo. Además, tú eres un siervo de Dios, o sea, porque Él te ha llamado, te ha escogido y eres fiel. Y Elías, lo que me impacta es que después de una gran victoria, huyó porque oyó el mensaje de Jezabel. ¿Se acuerdan de esa historia? El rey le dijo a su esposa, ¿qué crees lo que hizo Elías? Mira, mató a todos los sacerdotes porque hizo esto. Sí, pues yo voy a mandarle un mensaje y le voy a decir que lo mismo le voy a hacer a él, lo voy a matar. ¿Y qué hizo Elías? Huyó. ¿Se llenó de qué? De temor, se deprimió, se desanimó. ¿Y cuál fue el error? De que abrió sus oídos al mensaje de un demonio. Ahora yo te pregunto, el año pasado, ¿cuántas veces abriste tu oído para un demonio que te dijo, tú no sirves, tú si sigues ahí te voy a destruir a tu familia? En fin, ¿cuántas veces no has oído la voz del diablo amenazante que te quiere atemorizar? A ver, levanten la mano los valientes que digan, a mí me atacó una vez. El año pasado, muchos pudieron haber sentido eso. Dios te pudo haber dado una gran bendición. Tú pudiste haber visto la mano de Dios sobre tu vida, pero al otro día el diablo te mandó un mensaje y oíste la voz del diablo. ¿Sí? Y es lo que le pasó a Elías. Fíjate, un gran profeta, viendo cómo se manifestó Dios con él, una gran victoria, pero abrió sus oídos a un demonio, que lo llevó hasta encerrarse a una cueva, ¿verdad? Y lo llevó hasta a decirle, yo ya quiero morirme. Y lo engañó porque dice, ya soy el último, y no era el último. O sea, el diablo es padre de mentira. ¿Qué es lo que te ha dicho el diablo el año pasado? Ya no quiero que le oigas. A lo mejor el diablo te quiere decir algo, pero tú mándalo a volar. Como dijo el pastor, tú recuérdale su destino y tú sigue adelante. Porque este año es un año de conquista, ¿sí o no? Y Dios quiere realmente un ejército valiente. Dios quiere que tú, como hijo de Él, se levante, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Pero tienes que cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Entonces, cuando Elías tuvo esa gran victoria y se encerró, ¿qué le dijo Dios? Ve, porque todavía tienes que ungir a muchos. Entre ellos tenía que ungir ¿a quién? A Eliseo, a unos reyes y a Eliseo, ¿sí? Entonces, sale de la cueva, se va y se encuentra con Eliseo, y entonces, al ver Elías a Eliseo, lo que hace es que le tira el manto. Eso era un simbolismo como de llamado, como que lo escogió. A eso lo entendió muy bien Eliseo, y Eliseo estaba haciendo, dice que estaba trabajando, y que tenía 12 yuntas, es como tener 12 tractores. Era una persona bien acomodada, tenía dinero. Vean ustedes el llamado, ¿sí? No era una persona ahí era una persona bien, tenía 12 yuntas, y él estaba trabajando. Pero, ¿qué hizo Elías? ¿Qué hizo Eliseo? Cuando le tiró, dice, Dios llama a la gente con las siguientes características, como Eliseo. ¿Quién era Eliseo entonces? Estaba trabajando. Miren, yo me acuerdo cuando nos dijo un apóstol, Miguel Flores, ¿verdad?, que cuando él llegó a una casa, visitó a una familia y le dice, ¿cómo está? Dice, oiga, ¿y su hijo? ¿Cuántos años tiene ya? Dice, ya tiene 18. Y trabaja. Dice, no quiere trabajar, no quiere estudiar. Lléveselo a ver si como pastor la hace. ¿Cómo así, verdad? ¿Cómo así? Dios no llama a gente floja. Dios llama a gente que trabaja. ¿Se acuerdan de los discípulos? ¿De dónde los llamó Jesús? Estaban trabajando. O sea que tú eres un hombre trabajador, una mujer trabajadora, ¿sí o no? Bueno, pues tú estás en la lista ahí de los llamados. ¿Qué tenía también
Eliseo dice que cuando le puso el manto, inmediatamente corrió a ver a Eliseo. O sea, fue diligente. Diligente es que actuó con prontitud. Hay un dicho en el mundo que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo con prontitud. ¿Sí? Dios no llama flojos. Dios no llama lentos. Dios no llama desobedientes. Eliseo, aunque tenía una familia, aunque tenía una posición económica buena, aunque tenía un buen trabajo, él dejó eso para seguir a a Elías. Era perseverante. ¿Cuántas veces fallamos en la perseverancia? Yo conozco gente que les llaman meseros, ¿verdad? Porque los veo cada mes. Esos no son perseverantes. Mira, que no te aburra venir aquí. Tienes que ser perseverante. Y al último te voy a decir por qué. Perseverante es que seas continuo. No importa que te digan: oye, ya hueles a pura iglesia. Qué bueno. Antes yo olía alcohol y a cigarro, ahora huelo a iglesia. Qué bueno, ¿no? Entonces, perseverante, fiel. ¿Qué puede ser fiel una persona? Pues que se vea que tú eres leal con tus líderes, eres leal con tu iglesia, eres fiel también con Dios, ¿no? Y aquí puse una palabra y era inconforme. Eliseo no se conformaba con lo que ya tenía. Y eso es lo que quiero que Dios ponga, el querer como el hacer en tu corazón. Que no te conformes con lo que ya tienes, que busques más. Dios tiene mucho más para ti. Dios quiere usar tu vida en cosas que ni te imaginas. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios? Yo sí quiero ver lo sobrenatural. Yo quiero ver que cuando un enfermo está ya bien desahuciado, ore por él y sane. Yo quiero ver eso. Hoy el pastor oramos para que los dones sean desatados. El don de sanidad, el don de fe, el don de discernimiento. ¿Todos esos no los quieres? Son de provecho para la iglesia. Debemos de desearlos, ¿verdad? Entonces no podemos conformarnos. ¿O estás conforme ya? No nos podemos conformar. Y Eliseo así era. Eliseo era fiel y perseverante. Aun cuando Elías le pedía que se quedara, porque 3 veces le dijo: quédate aquí. 3 veces le dijo Elías a Eliseo. ¿Y qué le contestaba Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma. ¿Qué? Esto habla de perseverancia y de fidelidad. Mira, a gritos y sombrerazos, como dice el pastor, esta iglesia se ha levantado gracias a la oración. Cuando tú todavía no estabas en esta iglesia, había un grupo ahí orando, abajo del Hotel Meléndez, donde el pastor y la pastora llegamos ahí a velar, veladas de oración. Entrábamos a las 10 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana orando por ti y por todo Taxco. Tú eres fruto de la oración. Y Taxco se tiene que convertir por la oración. La oración trae conquista. Pero la fidelidad es muy importante. ¿Sí? Tenemos juntos, los pastores y yo, más de 20 años, ¿verdad? En esos 20 años, a mí, el diablo me ha querido tentar. Ha llegado gente que me ha dicho: véngase con nosotros, lo hacemos pastor, le damos un salario. ¿De veras? De veras que ha llegado gente. ¿Sabes qué le digo? No puedo salir así, porque yo soy fiel al pastor, soy fiel a la iglesia, soy fiel a Dios. Si yo voy a ser pastor de una iglesia, va a ser a través del pastor que Él me envíe, pero no en esa forma, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo juntos el pastor y yo, y en ese tiempo sí hemos tenido, o sea, en el caso personal, algunos ataques del enemigo, pero yo siempre he tratado de no ser infiel, ¿sí? De no ser infiel. Y dice: vive Jehová y vive tu alma. ¿Qué? Yo no dejaré esta iglesia. Yo no dejaré al pastor. ¿Sí? Yo no dejaré. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Eliseo? O sea, no crean que es, yo también no me conformo, yo también quiero cosas, ¿verdad?
Eliseo tenía todas estas características. ¿Y qué? Yo también quiero la doble unción. Yo no quiero nada más lo que el pastor tiene, yo quiero lo doble de lo que el pastor alcance. Y no se debe de enojar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo ese anhelo, Señor, yo sé que si yo sigo perseverante, que yo sigo fiel, que yo sigo ahí, yo sé que Dios me lo va a dar. Eliseo dice que tenía las características, recibió la doble unción. ¿Para qué? Su primer milagro, bueno, será el segundo, porque se acuerdan que cuando ya iban a atravesar el Jordán, le pegó Elías al río, el río se abrió y pasaron en seco. Y luego le dijo Elías, ¿qué quieres que te dé? ¿Y qué le dijo Eliseo? Quiero la doble unción. Pero le dice Elías, cosa difícil has pedido. ¿Por qué le diría eso? ¿Creen que para Dios hay algo difícil? ¿Verdad que no? Ni imposible, ¿verdad? Pero ¿por qué le ha de haber dicho eso a Eliseo? Yo te la digo a ti, porque si es difícil ser fiel a alguien, porque si es difícil estar pagando el precio, es difícil que te levantes a la oración, es difícil que te levantes en ayuno, hay dificultades, pero Dios tiene un premio para ti. Le dice Elías, oh, difícil cosa has pedido, pero lo consiguió. Y entonces cuando pasaron en seco, y entonces le dijo Elías, si ves tú caer el manto cuando Dios me lleve, entonces recibirás la doble unción. Pues más se le pegó, ¿verdad? Dice, no, entonces sí voy a estar todo el día ahí con el ojo nomás mirándote para dónde vas. Y lo vio, cuando el Señor vino por Elías, vio descender el manto y lo tomó. Ese es el simbolismo de la doble unción. Y cuando se regresó, ¿qué hizo entonces Eliseo? Lo mismo que Elías, golpeó el río, ¿y qué pasó? Ahí la gente comenzó a ver que realmente Dios, el Dios de Elías, estaba con Eliseo. Ahí es donde Dios te tiene que hacer diferencia allá afuera. Que la gente vea en ti que realmente tienes un Dios real. Que la gente vea en ti que tienes un Dios todopoderoso. Y ya saben, la primer ciudad que llega otra vez, ¿cómo se llamaba? Betel. Betel se había convertido en una ciudad idólatra. ¿Cómo está esta ciudad? Tiene mucha idolatría, ¿verdad? ¿Qué se necesita? La doble unción. La doble unción. ¿Cuántos la quieren la doble unción? Yo sí la quiero. Entonces, ¿están entendiendo cuál es el propósito de esto? Tiene que ver mucho con tu fidelidad, con tu perseverancia, con tu obediencia, con todo lo que hemos estado ahí. Pero también tiene que ver que no te desenfoques de lo que está Dios por hacer. Ahora, Eliseo obtuvo la doble unción por estar ¿en dónde? En el lugar correcto, con el momento correcto y con la persona correcta. El año pasado el diablo te pudo haber robado muchas bendiciones porque no estuviste en una reunión, fíjate. A mí, Dios me habla en todas las reuniones. Me da promesas, me anima. Pero de repente, cuando te desenfocas del propósito de Dios, prefieres más estar en una fiesta allá afuera con tus compadres que estar recibiendo aquí una palabra que va a ser para la eternidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Estuvo en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta. Y es allá donde decía también Elías, cosa difícil has pedido, porque eso da dificultad, dejar a los amigos, dejar a los compadres, sí da. Ahora, yo tengo compadres y no los he dejado, los dejo cuando tengo reunión. O sea, yo no cambio la palabra de Dios por andar no es malo andar en las fiestas, no es malo, pero no cambies las cosas de Dios por las cosas del mundo, no las cambies. Habrá tiempo, ¿no? Cuando no tengas alguna reunión o algún compromiso de la iglesia, está bien, ve a la iglesia, ve a alguna fiesta, pero yo creo que muchos de ustedes el año pasado se perdieron de mucha bendición, precisamente por no estar en el lugar correcto, por no estar en el momento correcto,
ni con la persona correcta. ¿Sí? No se me duerman. A ver, un aplauso al Señor para que despierten. Aleluya. Ok, entonces Eliseo obtuvo la doble unción por estar ¿dónde? En el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. México y en especial Taxco nos necesita. ¿Estás de acuerdo con eso? No le eches la culpa al gobierno. Los corazones se endurecen cada vez más. Tenemos que orar porque los corazones de los gobernantes cambie a Dios, se vuelva a Dios. No atacarlos, ¿verdad? Porque entre más horas o entre más dices que son rateros, más rateros se hacen. Porque con tus propias palabras les profetizas. Tú tienes un poder en tu boca de veras tan fuerte, que si le dices a un gobernante que es ratero, lo estás profetizando. Así que vamos a cambiar, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que orar por ellos. Hay que pedirle al Señor porque Dios cambie el corazón de los gobernantes, que no haya corrupción en su corazón, pero hay que orar por ellos, no hay que maldecirlos. ¿Están de acuerdo? A lo mejor algunos no, ¿verdad? A lo mejor algunos ven a Peña Nieto que dicen, no, pero ¿sabes por qué? Dice que tenemos los gobernantes que el pueblo merece. Así que no le eches la culpa al gobernante, somos nosotros. Así que tenemos que cumplir el propósito de Dios, y el propósito de Dios es que busquemos que el reino de Dios sea establecido en los corazones, en las ciudades, en las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo pues ese propósito. Como Eliseo, ¿verdad? Por eso puse a Eliseo como... Ahora, cuando llegó a Betel, ya de regreso, ya Elías se lo había llevado el Señor, y le dicen, a ver si está aquí el versículo, pero no se alcanzará a leer allá. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Mira qué preciosa ciudad tenemos, ¿sí o no? Es bonita, está en buen lugar. Como mi Señor ve, mas las aguas son malas. Hay mucha maldad aquí, ¿o no? Yo nomás oigo. Hay mucha maldad y la tierra es estéril. Parece que tú siembras la palabra y la palabra nomás no da. Abres una célula y la cierras porque no llegan, ¿verdad? O llegan 5 un día y luego llega 1 porque es estéril. ¿Ok? Dice, entonces le dijo Eliseo, traedme ¿qué? Fíjese, para poder entender la Biblia, yo le he pedido a Dios mucha revelación, y aquí Dios me dice que para que podamos nosotros cambiar esta ciudad, tenemos que quitar las cosas viejas que tenemos, ser vasijas nuevas, en todo, en tu pensamiento, en tu corazón. Si tienes a alguien todavía que no has perdonado, tienes que limpiar tu corazón de eso, de odio, de rencor. Tienes que perdonar. ¿Sí me oyeron? Y por ahí hay alguien que todavía no perdona. Hoy es el momento, porque queremos conquistar, queremos que las cosas cambien, pero tienes que ser como una vasija nueva. No guardar nada del pasado. Ya lo pasado, como dijo José, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado. Traedme una vasija nueva, ¿y qué? Ahora fíjense, la sal, o sea, dices tú, la sal. Pero tiene mucho que decir cuando oyes a Jesús y que dice, ¿ustedes son qué? Tú y yo tenemos que ser la sal. Y no la sal como el mundo dice que, ay, ya le echaron la sal, ¿verdad? La sal es para que este lugar sane, ¿sí? ¿La sal qué hace? Da sabor. ¿Qué más hace? Conserva, ¿verdad? ¿O no? Es conservadora. Entonces dice ahí que le trajeron una vasija nueva y luego puso en ella sal y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de la sal, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Cuántos queremos un Taxco así?
Yo lo anhelo, yo de veras me da tanta tristeza oír las malas noticias. ¿Cuántas familias están en luto? ¿O no? Porque hay maldad, hay muerte. Pero tú y yo somos los responsables, aunque se oiga feo. Nosotros tenemos que ser la sal y cambiar para que esto dice, yo sane estas aguas y no habrá más que en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Así que guarda tus palabras porque son profecías. Tú eres profeta, aunque usted no lo crea. Una palabra de bendición trae bendición, una palabra de maldición trae maldición. Y Dios nos levantó para hacer bendición a este pueblo. ¿Está bien? Dios te trajo aquí para cumplir un propósito. Y vamos a bendecir este pueblo, ¿o no? Bueno, hay un versículo que siempre, en estas fechas, siempre lo vamos a sacar, porque es como el rema también para que esto sane. Y dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, en el cual, ¿qué? Y oraren, por eso se les invita a orar, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré. ¿Y qué dice? Yo quiero que sane Dios a Taxco, yo quiero que sane a México, pero es una responsabilidad de todos, porque todos somos el cuerpo de Cristo, amén. ¿Nos postramos? ¿Nos humillamos? Y dile, Señor, si tienes a alguien en tu corazón, dile, Señor, perdóname por tener un corazón tan duro. Yo perdono a fulano, yo perdono a sutano. Empieza a perdonar a la gente que te ha hecho daño. Empieza por ahí, porque dice que si se convirtieren de sus malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos. Así que no puedes orar ni sanar esta tierra si tú no estás sano en tu corazón. Dile, Señor, perdóname porque he guardado rencores. He guardado, Señor, envidias, he guardado, Señor, odio, he guardado, Señor, muchas cosas que no te agradan a ti, Señor. Hoy en esta hora, Padre, me rindo ante ti, me humillo delante de ti, Señor. Te pido perdón, Señor, porque tú eres bueno y tú nos das la promesa de sanar esta tierra, pero, Señor, no hemos cumplido con el propósito por el cual hemos sido creados, Señor. Hoy, Señor, nos comprometemos contigo, Dios. Hoy queremos, Señor, que tú tomes nuestro corazón, que tú tomes nuestra vida, Señor, que realmente podamos cumplir con ese propósito, Dios, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas tú las añadirás. Pero buscar que el reino de Dios se establezca en mi corazón, Señor, se establezca en mi familia, se establezca en esta ciudad de Taxco, Dios. Que busque que el reino de Dios esté aquí en Taxco para que tú sanes esta tierra, Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de humillarnos, Dios. Porque yo sé que todos los que están aquí son hijos tuyos. Porque están aquí por un llamado que tú los elegiste. ¿Y para qué están aquí? Para que cumplan el propósito, Señor, de que a través de nosotros tú sanes esta tierra de Taxco, esta nación de México, Padre. Hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú inclinas tu oído, Padre, a cada oración. Hoy te pedimos, Señor, que de nuestra boca solamente salga bendición, Padre. Hoy quiero que tú, Señor, seas el que ponga en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que de nuestra boca, Señor, profeticemos sobre esta ciudad de Taxco. Profeticemos cosas buenas, Señor. Cosas que edifiquen. Cosas que levanten, Señor, esta ciudad de Taxco, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Que esta palabra quede sellada en nuestros corazones. Que nos confronte cada día. Tenemos muchas oportunidades para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados, Dios.